Hola estimados, mi nombre es Juan Papich Condori y quiero compartir con ustedes este video para fortalecer su proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación son aquellas técnicas que se utilizan habitualmente para medir la factibilidad económica de un proyecto. En este video solo vamos a revisar aquellos que más se utilizan. Estos son el periodo de recuperación, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Antes de continuar, sugiero que vayan a buscar los siguientes materiales para trabajar: un cuaderno o libreta de apunte, lápices y por supuesto una calculadora para desarrollar los ejercicios. El primer criterio de evaluación que vamos a revisar va a ser el periodo de recuperación, que es aquel que determina el número de periodos que tardaría una persona en recuperar su inversión inicial. Ese cálculo se podría llevar a cabo a través de la siguiente fórmula. Fórmula donde PR es periodo de recuperación, I sub 0 la inversión inicial y F sub I el promedio de los flujos netos. Es importante indicar que este criterio considera como supuesto que el movimiento del negocio siempre va a ser estable, es decir, el proyecto todos los meses va a recibir los mismos ingresos. No existen demandas estacionales. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el proyecto A, que tiene una inversión inicial de 1000, el cual se refleja en el periodo 0, y 5 flujos iguales de 450 para cada uno de los años que dura el proyecto. Ahora vamos a reemplazar los datos en la fórmula. En el numerador debería ir la inversión inicial, que es 1000. Aquí es importante considerar que este valor se debe ingresar en términos absolutos, es decir, sin el signo menos. Y en el denominador se debe registrar el valor del flujo que se repite, es decir, los 450. El resultado sería 2,2 periódico. El valor entero reflejaría la cantidad de años y los decimales la fracción que se debería transformar a meses, la unidad de tiempo inferior a año, para continuar buscando una respuesta. Por esa razón, estos decimales deberían ser multiplicados por 12, porque el año tiene 12 meses. El resultado de eso daría 2,6 periódico. El entero reflejaría la cantidad de meses y los decimales la fracción de un mes. Para continuar con el procedimiento, se podría repetir la operación anterior, pero ahora calculando los días. Por esa razón se multiplica por 30, porque el mes tiene 30 días. De esta forma, el resultado sería 20,000001. El entero reflejaría la cantidad de días y los decimales la fracción de él. Pero como ya no tendría sentido seguir buscando más detalles, el resultado del ejercicio se podría interpretar de la siguiente forma. El proyecto A recuperaría su inversión inicial en 2 años, 2 meses y 20 días. Para seguir paso a paso el desarrollo de este ejercicio, puede retroceder el video e ir poniendo pausas, de tal forma de ir verificando que va obteniendo los mismos resultados. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el proyecto B, que tiene una inversión inicial de 1000 al igual que el proyecto anterior, pero sus flujos son diferentes, porque el año 1 recibe un flujo de 100 y el último año un flujo de 800. En este caso, no podemos utilizar la fórmula anterior, sino que debemos desarrollar un procedimiento diferente. Este procedimiento consiste en agregar una fila adicional en el cuadro que vamos a llamar flujos acumulados. ¿Cómo los vamos a calcular? De la siguiente forma. Si se dan cuenta, el proyecto parte con una inversión inicial de 1000. Por lo tanto, ese valor se debe repetir abajo, con el signo negativo. Pero cuando vamos avanzando en los flujos, para determinar el flujo acumulado del año 1, debo considerar los siguientes valores. El flujo acumulado del año 0 más el flujo del año 1, es decir, el resultado sería menos 900. Para el periodo siguiente, repito el procedimiento, es decir, considero el flujo acumulado del año 1 más el flujo del año 2. El resultado sería menos 600. El procedimiento se sigue repitiendo y considero ahora los siguientes valores.
el resultado sería menos 100. Y para el año 4 sería 600 positivo. Y el último año, el resultado sería 1400. Una vez que se completa el cuadro, es importante comenzar a analizar la fila de los flujos acumulados para determinar qué resultados dieron negativo y qué resultados dieron positivo, ya que ese es un dato importante para determinar el periodo de recuperación. En este caso, el periodo de recuperación se logra en 3 años y algo más. Ese algo más se da porque al final del tercer año aún faltan por recuperar 100. Para determinar cuánto tiempo más me voy a demorar en recuperar esos 100 que aún faltan, voy a utilizar una simple regla de 3, considerando las variables meses y resultados. Como el año 4 voy a obtener un beneficio de 700, voy a considerar que en 12 meses voy a obtener ese resultado. Y abajo voy a considerar como incógnita la cantidad de meses que me voy a demorar en recuperar los 100 que faltan. La regla de 3 se obtiene multiplicando los datos cruzados, es decir, de la siguiente forma. El resultado que me daría me indicaría la cantidad de meses y los decimales la fracción de él. Para continuar con este ejercicio tendría que transformar esos decimales en días. Para ello lo multiplico por 30 y me da el siguiente resultado, donde el valor entero representaría los días y los decimales la fracción de él. Como no voy a seguir detallando el resultado, este valor lo voy a redondear al entero superior, es decir, a 22. Por lo tanto, el resultado se podría interpretar de la siguiente manera. El proyecto B recuperaría su inversión inicial en 3 años, 1 mes y 22 días. A continuación, voy a dejar el proyecto C para que desarrollen el cálculo del periodo de recuperación. Pongan pausa al video para que puedan desarrollar el ejercicio. Aquí está la fila de los flujos acumulados. Aquí se da el cambio de negativo a positivo de los flujos acumulados. Aquí está la regla de 3 y la respuesta del ejercicio. Espero que hayan obtenido el mismo resultado. El segundo criterio de evaluación que vamos a revisar es el valor actual neto, o VAN, que sin duda es el que más se utiliza en la práctica. Este consiste en comparar los flujos futuros del proyecto debidamente actualizados a una tasa de descuento con la inversión inicial, para determinar finalmente su factibilidad económica. La fórmula que se utiliza para realizar su cálculo es la siguiente. Fórmula donde el VAN es el valor actual neto, F sub I es el flujo neto del periodo I, R minúscula es la tasa de descuento, la I minúscula representa el número de periodo del flujo neto y las dos I mayúscula representan la inversión inicial. Veamos un ejemplo. Aquí nuevamente tenemos el proyecto A, con una inversión inicial de 1000 y 5 flujos iguales de 450. Para este ejercicio siempre es recomendable trabajar una regla de tiempo, para que se pueda observar de mejor forma cada uno de los flujos. De esta manera podemos comenzar a trabajar la fórmula. Lo primero que establece la fórmula es actualizar cada uno de los flujos futuros al periodo 0. Eso lo tengo que hacer con la tasa de descuento del 10%. Eso quiere decir que para trasladar el primer flujo al año 0 tendría que dividir 450 por 1,1. Para el periodo 2, 450 dividido por 1,1 elevado a 2. Para el periodo 3, 450 dividido por 1,1 elevado a 3. Para el periodo 4, 1,1 elevado a 4. Y para el periodo 5, 1,1 elevado a 5. Una vez que termine de actualizar estos flujos, tendría que restar la inversión inicial, que es menos 1000. Acá debemos tener cuidado en el signo. Siempre se debe restar la inversión inicial. No porque arriba esté con menos 1000
y en la fórmula también esté con menos, menos por menos me da más. No, siempre se debe restar la inversión inicial. Continuando con el desarrollo, los resultados que voy obteniendo serían los siguientes: 409,09 para el primer término, 371,9 para el segundo, 338,09 para el tercero, 307,36 para el cuarto y 279,41 para el quinto. A eso le agrego la resta de la inversión inicial y obtendría el siguiente resultado. Al sumar el paréntesis me da un total de 1.705,85. Tengo que restar a eso la inversión inicial. Finalmente, el VAN me daría el siguiente resultado: 705,85. Positivo. Cuando esté calculando el VAN de un proyecto con flujos iguales, el resultado también lo podría obtener a través del valor actual de una anualidad, es decir, la siguiente fórmula. Para ello, sería importante identificar qué variables utiliza esta fórmula. En primer lugar, tenemos la F sub i, que representaría el flujo del valor que se repite. En este caso sería 450. Después tendría que identificar la tasa de descuento, que sería un 10%, y el n, que sería igual a 5. Al reemplazarlo en la fórmula, quedaría de la siguiente manera. Hay que tener cuidado en la variable n, que necesariamente debe llevar un signo negativo. Y finalmente, se debería restar la inversión inicial, que para este proyecto sería 1000. Al igual que en el caso anterior, este valor siempre se debe restar. Para continuar, voy a ir desarrollando el ejercicio por parte. Lo primero que voy a hacer es calcular el 1,1 elevado a menos 5. El resultado quedaría de la siguiente forma. Voy a trabajar con todos los decimales. El paso siguiente sería resolver el numerador de la fracción. El resultado sería el siguiente. El siguiente paso sería resolver la fracción. El resultado sería el siguiente. Y finalmente resuelvo el paréntesis. El resultado sería el siguiente. Al restar a ese valor la inversión inicial, el resultado del VAN sería 705,85. Si se dan cuenta, es el mismo resultado que me dio con la fórmula tradicional del VAN. Para ir verificando que ustedes obtienen el mismo resultado, pueden retroceder el video e ir pausándolo. Para que puedan seguir practicando, aquí dejo otro proyecto, el proyecto B. No se olviden de dibujar la regla de tiempo antes de desarrollar el ejercicio. En este caso, como los flujos son diferentes, no van a poder trabajar la fórmula de la anualidad, sino que necesariamente van a tener que hacerla a través de la forma tradicional del VAN. Pongan pausa para que lo puedan desarrollar. Aquí está la regla de tiempo y aquí está el desarrollo y resultado del ejercicio. De la misma forma, voy a dejar un proyecto C, que también tiene flujo distinto, por lo tanto van a tener que desarrollarlo con la fórmula tradicional. Pongan pausa para que lo puedan desarrollar. Aquí está la regla de tiempo y aquí está el resultado del ejercicio. Antes de terminar de revisar el VAN, sería importante saber cómo se interpreta su resultado matemático desde el punto de vista económico. En este caso, tenemos tres posibles resultados, cuando el VAN sea mayor a 0, igual a 0 o menor que 0. Cuando el VAN es mayor a 0, el proyecto es factible desde el punto de vista económico. Esto quiere decir que recupera su inversión inicial y genera una ganancia adicional sobre la opción alternativa. En cambio, cuando el VAN es igual a 0, el proyecto se considera indiferente desde el punto de vista económico, porque el beneficio que se obtiene sería igual a la opción alternativa. Y por último, cuando el VAN es menor a 0,
quiere decir que el proyecto no es factible desde el punto de vista económico, porque no alcanza a recuperar su inversión inicial o su beneficio es inferior a la opción alternativa. Y el último criterio de evaluación que vamos a revisar va a ser la tasa interna de retorno, o TIR, que se posiciona como el segundo criterio más utilizado en la práctica. Este consiste en determinar cuál sería la tasa de descuento que provocaría que el VAN sea igual a cero, ya que ese dato es muy útil para establecer si un proyecto es o no conveniente desde el punto de vista económico. Para este criterio, no es recomendable mostrar una fórmula de cálculo directa, sino que antes de continuar, sería mejor explicar cuál va a ser la variable que va a representar la TIR en la fórmula del VAN. Como pueden ver, la fórmula contiene la variable TIR, pero no hay que olvidar que la TIR es una tasa de descuento más. Pero no es cualquier tasa de descuento, sino que aquella que provoca que el VAN sea cero. Por esa razón, en la fórmula aparece la TIR como variable. Antes de continuar, quiero aclarar que aquí no voy a mostrar una fórmula directa para calcular la TIR, porque eso lo veremos más adelante en el Excel. Prefiero mostrar a través de un gráfico la importancia que tiene la TIR para un proyecto. Para ello, voy a calcular un proyecto con distintas tasas de descuento. Un proyecto de 4 años que tiene una inversión inicial de 240 pesos. Para el caso A, el cálculo del VAN se va a realizar con una tasa de descuento del 10%. El resultado que se obtendría sería el siguiente: 76,99. Veamos qué sucedería en un caso B, si calculamos el mismo proyecto, pero ahora con una tasa de descuento del 20%. El resultado del VAN cambia y sería el siguiente: 18,87 pesos. Y el tercer caso sería calcular el VAN con una tasa de descuento del 30%. Obviamente el resultado también va a ser diferente y sería menos 23,38. Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando se evaluó el proyecto con una tasa del 10%, el resultado fue 76,99. Cuando se evaluó con un 20%, el resultado fue 18,87. Y cuando se evaluó con un 30%, el resultado fue negativo, 23,38. Eso quiere decir que cada vez que se le fue exigiendo más al proyecto, el VAN fue disminuyendo. Esto significa que en la medida que aumente la tasa de descuento, va a llegar un punto dado en donde el VAN va a ser igual a cero. La tasa que provoque que el VAN sea cero va a ser la TIR del proyecto. Veamos esa explicación a través de un gráfico. Aquí tenemos un gráfico que en el eje vertical tiene el VAN y en el eje horizontal tiene una tasa de descuento. Ahora vamos a poner los puntos en el gráfico. Cuando el proyecto se evaluó con una tasa de descuento del 10%, el resultado del VAN fue 76,99. Luego, cuando se evaluó con una tasa de descuento del 20%, el VAN fue 18,87. Y finalmente, cuando se evaluó con una tasa de descuento del 30%, su VAN fue negativo, menos 23,38. Con estos tres puntos se podría trazar una recta que reflejaría la recta del proyecto. Si se fijan en la recta, hay un punto donde el VAN es igual a cero. Ese resultado se obtiene específicamente cuando se calcula con una tasa de descuento del 24,1%, que precisamente sería la TIR del proyecto. Es importante considerar que esta es la única tasa que provoca que el VAN sea igual a cero, porque cualquier tasa inferior a ella va a provocar que el VAN sea positivo. Y de la misma forma, cualquier tasa que sea superior a ella va a provocar que el VAN sea negativo. Esto quiere decir que para que el proyecto sea conveniente, la máxima tasa de descuento que se puede exigir es de un 24,1%. Pero este resultado solo es válido para este proyecto, el proyecto A. No quiero que piensen que todos los proyectos tienen una misma TIR. En este gráfico podemos observar que todos los proyectos tienen una TIR diferente. La pendiente de un proyecto va a depender de su inversión inicial,
y del monto de cada uno de sus flujos. De esa forma nos vamos a encontrar en la práctica que existen proyectos que tienen una pendiente más horizontal, así como también van a haber otros que van a tener una pendiente más vertical. La comparación de la TIR con la tasa de descuento con la cual se evalúa un proyecto también tiene una interpretación. En la práctica se podrían dar estos tres resultados. Si la TIR del proyecto es mayor a la tasa de descuento con la cual se está evaluando, se podría decir que el proyecto es factible desde el punto de vista económico, porque recuperaría su inversión y el VAN sería positivo. Ahora, si la TIR del proyecto fuera igual a la tasa de descuento con la cual se está evaluando, el proyecto sería indiferente desde el punto de vista económico, porque el VAN sería igual a cero. Y por último, cuando la TIR sea menor a la tasa de descuento con la cual se está evaluando el proyecto, este no sería factible desde el punto de vista económico, lo que significa que no alcanzaría a recuperar su inversión inicial o su resultado sería inferior a la opción alternativa. Para entender mejor estas interpretaciones, sugiero que vuelvan a revisar los gráficos anteriores. Finalmente, quisiera dejar planteada una pregunta de aplicación, que dice lo siguiente. Si usted fuera invitado a participar en un proyecto que posee una TIR del 24,6%, ¿cuál sería su respuesta si sabe que su costo de oportunidad actual asciende a un 15,1%? Antes de dar cualquier respuesta, quiero que tengan confianza en todo lo que han aprendido, especialmente en el análisis gráfico de la TIR. Hagamos ese análisis en el siguiente gráfico. El planteamiento me indica que el proyecto tiene una TIR del 24,6%. Por lo tanto, la línea del gráfico en el proyecto tendría que ser de la siguiente forma. Ahí puedo identificar claramente la TIR del proyecto. Por otro lado, me indican que el costo de oportunidad actual que tengo es de un 15,1%. Eso obligaría a evaluar el proyecto con una tasa del 15,1%. Si reflejo ese punto en el gráfico, me puedo dar cuenta que el VAN es positivo. Por lo tanto, yo podría decir que bajo esas condiciones el proyecto sería conveniente y lo debería aceptar. Antes de terminar el video, quiero aclarar que estos tres criterios de evaluación no son excluyentes. Eso da a entender que si utilizo uno, no quiere decir que no pueda utilizar los otros. Todo lo contrario, sería ideal que pudiesen utilizar los tres complementando sus resultados, para que de esa forma puedan tomar una mejor decisión. Espero que la explicación de este video se haya entendido. ¡Nos vemos! Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete al canal para seguir publicando más videos.